Gracias a ti. Chao, chao. Chao. Vamos a volver con Luchito ahí, que sigue en el Terminal Sur de Santiago, pero esta vez para hablar de una intensa persecución de una banda delictual en Las Condes. Luis tiene más detalles. Sí, Roberto, esto ocurre en horas de la noche cuando un grupo de delincuentes ingresan a una casa con armas, con desatornilladores, amenazan a los habitantes de esta vivienda, se llevan especies de valor, algunas joyas, dinero en efectivo, algunos artículos electrónicos y posterior a ello escapan. De inmediato se da el aviso a Carabineros y se inicia una persecución, se inicia también un patrullaje completo que finaliza en la avenida Bilbao, donde se logra la detención de estas personas a bordo de un taxi y se encuentran los desatornilladores, algunos de los elementos que habían robado de esta casa y lo peor de todo, pistolas a fogueo. Pistolas a fogueo, digo, que fueron utilizados por estos delincuentes para intimidar a sus víctimas. Evidentemente las víctimas no tienen el conocimiento y ante la adrenalina al momento no se alcanzan a dar cuenta si un arma es a fogueo o es de fuego. Y en este caso utilizaron estas armas a fogueo con las cuales lograron intimidar a esta familia, robar todos sus objetos y después de eso escapar. Así es, una banda que estaría liderada por un joven de tan solo 18 años, quien posee un amplio prontuario policial y entre sus antecedentes también se encuentra, por ejemplo, tenencia ilegal de armas, robo con intimidación, porte de armas prohibidas, en este caso bombas Molotov, hurto, robo con violencia, robo de bienes nacionales. Es decir, un joven con un amplio prontuario que nos imaginábamos sabía lo que hacía, ¿no? Claramente, claramente, y cuando tú ves el prontuario de este tipo de delincuentes y la violencia con la cual actúan, también es lo más complicado de todo, donde muchas veces hemos visto que el robo con homicidio lo hemos visto reiteradamente. La semana pasada, ¿cuántos tuvimos? Dos, si mal no recuerdo, uno en San Bernardo y otro en Maipú, robos tremendamente violentos. Entonces, por más que muchas veces la autoridad lo que pida es que la gente entregue sus cosas, que no ponga resistencia en este tipo de situaciones, por más que en algunas oportunidades lo hagan, han terminado personas lesionadas y otras han perdido la vida. En este caso no hay ninguna víctima fatal, pero la violencia con la cual actuaron, con los desatornilladores y también con estas armas a fogueo fue tremenda. Don Luis, lo invito a escuchar las palabras de los vecinos que fueron testigos de esta persecución en Las Condes. Yo estoy alterada porque nosotros con mi marido vivimos solos, entonces yo ahora, en vez de salir a regar, voy a cerrar todas las puertas, voy a sacar la manguera por afuera y voy a regar. Porque aquí al señor, o a la señora, no sé qué, al señor, estaba regando y lo mordazó, le pusieron la pistola o cuchillo y lo llevaron para adentro. Y niños, ¿dónde está el gobierno que no arregla a esos niños? No sé. Bueno, Luis, la señora estaba muy preocupada porque ahora iba a tener que regar el patio de su casa desde la reja. Bueno, es tragicómico, ¿no? Es un poco, da risa el ejemplo, pero claro, habla de vecinos que sienten esta inseguridad en sus calles cuando ven que en sus calles, en sus veredas, ocurren hechos de este tipo. Súmale otra cosa más, cuarentena y toque de queda. Y en esas situaciones aún así se han desarrollado ese tipo de situaciones de robos de manera muy violenta, de robos con intimidación, robos a casas. Recordemos hace poco una estadística que apareció que había aumentado el número de homicidios y que cerca del 70% de estos homicidios habían ocurrido en la vía pública. Entonces estamos hablando de delitos que están siendo cada vez más violentos por parte de quienes los cometen. Oye Luis, reciente leía el prontuario del líder de esta banda que tiene tan solo 18 años, te hablaba de tenencia ilegal de armas, robo con intimidación, porte de armas prohibida, bueno, y una serie de delitos más. Tú, por tu vasta experiencia en hechos policiales, ¿qué crees que va a pasar con este hombre? No, lo más seguro es prisión preventiva. Por el tipo de delito, lo más seguro es que ellos estaban tratando de buscar también los antecedentes, que también los tenía. Pero claro, por el tipo de delito, porque es robo con intimidación, además porque tiene antecedentes, entonces todo eso se suma que ante un eventual juicio, esta persona no va a tener ningún tipo, y ante una condena, esta persona no va a tener ningún tipo de beneficios, ya porque tiene los antecedentes ya mencionados. Entonces, por lo mismo, lo más seguro es que ahora, cuando sea formalizado, va a quedar en prisión preventiva y posterior a eso, un juicio que lo más seguro es que sea declarado culpable. Luis, escuchemos lo que dijo Carabineros al respecto.
logra la detención de 5 antisociales, los cuales irrumpen en un domicilio donde se encontraba una familia, sustrayendo de diferentes especies, las cuales momentos más tarde, cuando fue la detención, fueron incautadas. Y además de esto, se le logró incautar la especie con los que los antisociales amenazaron, intimidaron a esta familia. Bueno, ahí teníamos también las imágenes de las cámaras de seguridad de la comuna de Las Condes, donde se podía apreciar cómo finalmente fueron detenidos estos delincuentes. Ahí en Las Condes fueron detenidos ahí en plena vía pública. Y Luis, esto fue en Las Condes, ¿y quién no podía faltar también hablando del tema? Así es, pues, Joaquín Lavín tenía que estar. Escuchemos a ver qué dijo el alcalde. La tecnología ha sido clave para este caso, porque estaba conectado el vecino con estas alarmas que nosotros tenemos directamente con la central de seguridad. Hay 17.000 vecinos que tienen estas alarmas y en el momento del asalto, justo él alcanzó a apretar el botón. Por lo tanto, se dio la alerta, seguridad municipal lo supo, llegaron a la casa y vieron junto con vecinos de que estaban arrancando los delincuentes con televisores, etcétera. Ahí se inicia la persecución, las cámaras también fueron clave y finalmente persecución por Bilbao. En un momento ellos se bajan, los seguimos persiguiendo a pie y hoy están los 5 detenidos y se recuperó todo. De hecho, el mismo alcalde de Las Condes en estos días había inaugurado un sistema de seguridad con cámaras para los vecinos para intentar prevenir este tipo de delitos. Luis, tú también has sido testigo de cómo durante esta cuarentena y con menos gente en las calles también hay varios delincuentes que aprovechan de llegar a comunas del sector oriente y también intimidar a las víctimas, sorprenderlas en la vía pública y asaltarlas. Son delincuentes que se mueven en auto o en moto, son detectados por los pórticos de seguridad de las distintas comunas y finalmente intentan detenerlos, pero la ley contempla que deben ser detenidos infraganti cuando están cometiendo el delito y no antes de cometerlo, ¿no? A ver, es que hay varias cosas. Mira, sobre lo que dices tú, Roberto, de que no pueden ser detenidos antes, es lógico que no los pueden detener antes que cometan un delito. Pero la ley sí tiene herramientas para aquello. Por ejemplo, recuerda que si a una persona se le realiza un control de identidad y se le encuentran armas o se le encuentran elementos para la comisión de un delito, también esa persona puede enfrentar a la justicia. Son algunos de los controles a priori que tiene nuestra legislación en ese sentido. Sin embargo, durante la cuarentena el comportamiento delictual ha sido bien extraño. En primera instancia se pensaba que a lo mejor podía bajar esto. Sin embargo, no bajó. Se mantuvieron muchas de las cifras. Hay algunos lugares donde los robos con intimidación aumentaron, si bien en otros disminuyeron, pero en otros aumentaron. Entonces, si tomamos en cuenta que estuvimos cerca de 3 meses en cuarentena, que era en encierro total, se esperaba que las cifras bajaran y hay comunas donde no bajaron e incluso aumentaron. Entonces, claro, ha tenido un comportamiento bastante extraño el tema delictual en la cuarentena y en la pandemia en general. Claro. Bueno, con estas imágenes entonces, Luis, de esta persecución en la comuna de Las Condes, donde los delincuentes fueron finalmente detenidos, algunos de ellos con un amplio prontuario policial. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa y volvemos. Y ya estamos de vuelta contigo en directo y vamos a hablar ahora de un violento asalto ocurrido en la comuna de Ñuñoa, donde una mujer y su hija fueron sorprendidas por delincuentes que treparon a su edificio, las amordazaron y finalmente se llevaron relojes de oro y joyas y además un celular de alta gama. En Conserjería no estaban atentos a las cámaras de seguridad, según afirmaron las víctimas. Otro hecho más de delincuencia ocurrido este fin de semana posterior al Año Nuevo, un violento asalto a su madre, una madre de 64 años y su hija de 34 en la comuna de Ñuñoa. Luis, podemos ver una vez más que estos delincuentes treparon el edificio. ¿Qué tan común es que podamos finalmente encontrar a estos delincuentes que tienen la osadía de trepar edificios para acceder a robar, en este caso, en Ñuñoa?
volvieron los arácnidos, no los veíamos hace harto tiempo, ¿eh? Claro. Hace harto tiempo que no habíamos visto, claro, pues, este tipo de delito. Porque están recordando algunas situaciones pretéritas en el Switch. Pero claro, es un método que no es tan poco habitual. ¿Por qué? Porque le permite a quienes van a realizar este robo llegar sin complicaciones y pasar los primeros controles de seguridad. Habitualmente se supone que los departamentos son más seguros, porque tú ya tienes un filtro que es la conserjería. En estos casos, hoy día conversé con Víctor Avelleira, que más adelante nos va a entregar algunos detalles también, y él me comentaba de que hay un árbol atrás. Ese árbol ayudó mucho, junto con una caseta de seguridad que hay, para que los delincuentes pudieran llegar a este segundo o tercer piso, no recuerdo muy bien, y así pudieran entrar. Entonces, claro, burlan la principal medida de seguridad, que es el acceso por el acceso principal. Entonces, hoy día en la mañana, cuando comentábamos este tema, hay siempre dos variables de investigación. Una de ellas es la que decía, que tú lo conoces muy bien, nuestro querido Carlos Alberto López, cuando la ocasión hace al ladrón. Es decir, en este caso, habiendo un árbol, habiendo una caseta, facilitándose el acceso, los delincuentes ven, sí, por aquí puedo subir, ese es el lugar. Esa es una alternativa. La otra opción de línea de investigación pasa a ser el dato, es decir, que ellos hubieran tenido conocimiento de lo que había en el interior, de que había dos mujeres solas y por eso deciden entrar a ese departamento. Son las dos líneas de investigación que se manejan en este robo, que tú lo comentabas, fueron tremendamente violentos cuando ingresaron al departamento. Luis, te invito a escuchar las palabras de la víctima también, quien tuvo la gentileza de hablar con nosotros. Entraron directo a mi dormitorio y bueno, y ahí empezó la película de terror que viví anoche. El que me asaltó tenía un bastón que no sé si era electroshock, pero era un bastón así. Y el que asaltó a mi hija andaba con un destornillador largo, así, muy largo, como de 40 centímetros. Pésima la seguridad, pésima la idea de haber hecho la bodega de reciclaje justo debajo de la terraza de mi